Buenas noches, profesor. Somos el grupo 9 y hemos escogido al protagonista de este análisis, Jeffrey Dahmer. Voy a hacer la presentación. Mm, Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia y el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o partes del esqueleto. Él fue detenido por la policía en julio de 1991 y confesó haber abusado sexualmente, matado y descuartizado a 17 hombres, por lo que fue apodado el carnicero de Milwaukee. Él fue asesinado el 28 de noviembre de 1994 por un compañero de su prisión, Christopher Scarlett. El, el trastorno que se le diagnosticó, los médicos todavía no llegaban en una conclusión, los psicólogos y psiquiatras. Entonces, tanto así los psiquiatras que tuvieron la oportunidad de tratar con él no llegaron a un acuerdo del diagnóstico. Lo diagnosticaron psicopatía, un trastorno del límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia. Esto ante la necrofilia, canibalismo, parafilia. Más años después, un psiquiatra lo diagnostica el esplagnofilia. Esto quiere decir, es una desviación sexual como una predilección por comer las vísceras, muslos, cerebros y otras partes del cuerpo. Esto es mi parte y voy a ceder el paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Yo voy a exponer sobre los factores neurobiológicos en este caso. Y bueno, para empezar, mencionar que existen las técnicas de neuroimagen, eh, que justamente estas nos permiten analizar los cerebros de las personas y en este caso también sobre los psicópatas y asesinos en serie. Bien, uno de los primeros estudios sobre el cerebro y la psicopatía fue publicado en 1998 por el profesor Adrián Reit eh, del Departamento de Criminología de la Universidad de Pensilvania. Él comparó, utilizando justamente las técnicas de neuroimagen, cerebros de asesinos compulsivos con los de personas normales y como resultado notó menor activación en la corteza prefrontal responsable de impulsos entre los que se encuentra el violento. Este estaría poco activo por lo que tendría poca capacidad para inhibirlo una vez hubiese aparecido. Por otra parte, la amígdala encargada de controlar las emociones mostraría un exceso de activación que al no ser inhibido por la corteza prefrontal, haría que ocurra con mayor facilidad el impulso violento. Entonces, precisamente, ese autocontrol sería responsable de que los asesinos pudiesen tener bajo su voluntad el impulso violento. Por otra parte, también estaría alterada el área de la ínsula, que es clave para la empatía emocional en general y en concreto, ¿no? Para la empatía, el dolor físico y el sufrimiento emocional de otras personas. E incluso podemos decir que el cerebro de un asesino funciona de una manera distinta a la de una persona normal. Por otra parte, también eh, toca mencionar que en nuestro cerebro circulan sustancias químicas llamadas
neurotransmisores conectadas con otras llamadas hormonas a través de los que se conoce como el sistema hipotálamo hipofisario. Todas ellas nos informan de procesos mentales y en los casos de psicópatas, por ejemplo, la serotonina, sus niveles pueden ser anormalmente bajos. Ello podría ocurrir de forma crónica y esta hormona es considerada como la hormona de la felicidad. Y las personas que sufren de este desequilibrio de esta hormona sufren de ansiedad, ataques de pánico, depresión e incluso ira. Eh, También se muestra que la testosterona en casos de psicópatas se ha podido constatar que en cuanto mayor son los niveles, más son las conductas antisociales y de riesgo que muestran. También se asocia a una búsqueda continua de recompensa y de una baja empatía. Por último, una persona psicópata tiene mayor dificultad para poder reconocer las emociones, como la tristeza o la alegría en los rostros de otras personas. La dopamina, que tiene que ver con el placer y la recompensa. Si una persona tiene un bajo nivel de dopamina, puede sentirse deprimida, ansiosa, y por otra parte, si lo tiene en exceso, puede causar la esquizofrenia. Entonces los niveles de cortisol son bajos ante una situación de estrés para este tipo de personas. En concreto, podemos decir que los niveles altos de testosterona y bajos de cortisol pueden alterar el modo que responde la amígdala cerebral y ello llevaría a esa poca insensibilidad a los castigos al adoptar en mayor medida conductas de riesgo de las personas que padecen de este comportamiento. Ahora voy a darle paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Hernán Flores y el tema que me toca a mí de exponer es sobre los factores sociales que propiciaron el trastorno de este personaje que hemos escogido, ¿no? Quiero empezar diciendo que en psiquiatría no solo se habla de enfermedad, sino se habla de trastornos. Pues Eh, uno de los factores fueron que este personaje, Jeffrey Dahmer, pasó una infancia adversa, una niñez muy difícil, siendo víctima de violencia, no necesariamente violencia física, ¿no? Sino una violencia psicológica, ¿no? Por parte de sus padres, ¿no? Él oía discusiones, oía pleitos, oía insultos, ¿no? Que ocasionaron el divorcio de sus padres cuando él tenía 18 años, ¿no? Presentó un hogar disfuncional. Esto hizo que este psicópata tuviera dificultades de apego, ya que sus primeros años de vida estuvieron marcados por un abandono emocional, falta de amor, falta de cariño, sintiendo el rechazo de su padre también. Muchas veces él quería quedarse con su padre, pero su padre lo rechazaba, lo dejaba solo. Y él en esta soledad, pues, actuaba de esa manera, pues, ¿no? Él también sentía el rechazo, no solamente de su familia, sino de las personas. Eh, y otro aspecto importante es que él no sabía ser rechazado por las demás personas. Y aunque esto no fuera así, fue lo que siempre lo llevó a delinquir, ¿no? Este rechazo lo llevó a actuar así de esta manera, ¿no? A delinquir y actuar como un asesino. Eh, Ahora, el rechazo es una herida emocional profunda, pues, ¿no? Hay heridas que uno no puede ver, ¿no? Que las lleva, como se dice, en el alma, ¿no? Y conviven con nosotros el resto de nuestras vidas. Las heridas emocionales son huellas, son problemas, ¿no? Que uno ha vivido en la infancia y que determinan en ocasiones cómo será nuestra vida ya llegando a la adultez, ¿no? Lo tenemos guardado, pero y adultos ya como se dice, lo sacamos a relucir, pues, ¿no? Otro aspecto es que él entre los 6 y 8 años de edad se mudó 3 veces de domicilio, ¿no? Y esto generaba en él confusión, generaba alineación,
eh, inquietud, pues, ¿no? Esto ayuda a explicar por qué su falta de empatía y de preocupación, ¿no? Preocupación por los demás. Eh, Su madre también tenía una atención familiar, pues, ¿no? Ya que había tenido intentos de suicidio en su juventud, antes que él nazca y ya cuando él ya había nacido, también su madre intentó suicidarse varias veces. Eh, eh, Su madre tenía este mal conocido como el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Generando en él, en este psicópata, un sentimiento de culpa, ya que él creía que él era el culpable de lo que le pasaba a su mamá, ¿no? De los intentos de suicidio y de esos males que él tenía, pues, ¿no? Y por último, él tenía la dificultad de socializar, ¿no? Con sus compañeros de colegio. Ahí sí sufría de violencia física, pues, ¿no? De bullying durante su adolescencia, pues, ¿no? Y eso lo arrastró a que él frecuente bares de mal vivir, ¿no? Bares gays, donde él buscaba a sus víctimas, pues, ¿no? Y, y, y los asesinaba, pues, ¿no? Esos son los factores sociales que propiciaron el trastorno de Jeffrey Dahmer, pues, ¿no? Con eso culmino y doy parte a mi compañera que sigue con la exposición. Gracias. Continuando bueno, con este pequeño documental, le saluda profesor Soraya Pacheco. Poder hablar sobre lo que es el factor, bueno, más que todo la genética que tenía la historia de Jeffrey Dahmer, las cuales principalmente sería el inicio, ¿no? A través de sus papás, quien es Lionel Dahmer y Joyce Annette Dahmer. En este caso, por ejemplo, si bien es cierto como lo comentó mi compañero anterior, Jeffrey Dahmer fue criado en este caso, desde su nacimiento bueno, llegó a una familia totalmente disfuncional, ¿no? Tanto por ser el primer hijo, nació mediante lo que sería en el embarazo, mejor dicho, Joyce Dahmer consumía muchos antidepresivos, ya que ella en sí fue diagnosticada también con una bipolaridad mediante los trastornos de su personalidad. Eh, fue su papá, que es Lionel Dahmer, era un químico, en efecto, quien era una persona, un esposo ausente, ¿no? Dentro de lo que sería el hogar que tenía este personaje. La genética básicamente va a raíz desde la fecundación. La fecundación, si bien es cierto al consumir la mamá, ¿no? Quien lleva la gestación, al consumir lo que tenía un exceso de antidepresivos, de pastillas antidepresivas, consumía demasiada morfina, relajantes, las cuales le hacían dormir, hasta llegar a un estado de perder el conocimiento y sin importar en efecto las consecuencias que esto llevaría, ¿no? Cuando nació Jeffrey Dahmer, tenía una personalidad la cual era un niño aparentemente normal, pero con rasgos eh, algo diferentes, ¿no? Se dice en ese caso mediante su biografía, mediante lo que sería documentales, mediante lo que serían los análisis psicológicos, hasta de propios psiquiatras, es que aparentaba, en este caso, las personalidades y tomaba las personalidades de sus padres, tanto de su papá y tanto de su mamá. En la niñez que llevaba, él tenía una pasión por la biología, por la anatomía, incluso desde la escuela. Y fue quien pudo incluir en ello todos estos aspectos fue su padre, quien desde muy pequeño le enseñó a poder experimentar, investigar aquellos animales muertos que encontraban, ya sea en su patio de su casa, en las carreteras, se los llevaban a la bodega de su hogar para poder abrirlos, ¿no? Para poder, en este caso,
más que todo ver el corazón. Y desde ahí es donde Dapner siente, en todo caso, que tiene una excitación desde el momento que puede agarrar los órganos de los animales. Y es ahí donde se transforma no solamente en los órganos de los animales, sino también en el de los seres humanos. Es decir, esto lo experimenta cuando Dapner sufre la separación de sus papás. Lo dejan solo, la mamá lo abandona, ¿no? Luego de la separación, se queda durante 3 meses solo, sin saber de su mamá, sin saber de su papá. Es ahí donde él toma la independencia a su corta edad, lo cual lo conlleva a poder, de manera inconsciente, a poder tener lo que sería víctimas, ¿no? Tal cual fue su primera víctima, por ejemplo. Lo consiguió en la carretera, alucinaba los episodios de cómo poder matar a la primera víctima, hasta que lo consiguió, ¿no? Entonces, es por ello que mediante ello a Dapner se le determina que tiene 3 enfermedades, que es el trastorno del límite de personalidad, el trastorno esquizotípico y un trastorno psicótico. Eso sería todo por mi parte. Voy a paso el dato a mi compañera. Sí, profesor, para la conclusión. La conclusión, el cerebro de un asesino funciona de una manera distinta a la de una persona normal. En concreto, podemos decir que un desequilibrio hormonal puede alterar el modo que responda a la amígdala cerebral, y ello llevaría a una poca insensibilidad a los castigos al adoptar en mayor medida conductas de riesgos. En este caso, se eslabones de su vida, desde una cuestión genética, los problemas con sus padres y los factores sociales de este tipo de personalidad. La ansiedad es algo con lo que solamente, sino también que los niños van creando con su propio a lo importante, que también va a influir, forme una persona con una personalidad psicópata, aunque haya otras circunstancias biológicas. Eso es todo. Bueno, en todo caso sería todo por nuestra parte. ¿Alguno de mis compañeros desea agregar algo adicional? No, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, compañeros. Sí, eso sería todo. Gracias a ustedes y Gracias. gracias, profesor. Gracias.